Muy buenos amigos, en este vídeo vamos a hablar de cuánto cuesta tener y criar hijos en China para que podáis compararlo con vuestro país. Y para ello nos vamos a apoyar en los datos del think tank chino Yuhua, que está especializado en estudios de población y sus políticas públicas. Los resultados de esta investigación se publicaron el 22 del segundo mes del año 2022, una fecha nada casual. ¿Qué nos están diciendo con tantos doses? ¿Que tenemos que tener por lo menos un par de hijos? Pues puede ser, porque a los chinos les encantan estos jueguitos con los números. Cuidado, porque el número 2 también suena como decir tonto, pero no vamos a ser mal pensados. El autor principal es Liang Jianzhang, doctor en economía por la Universidad de Stanford y cofundador de Ctrip, una importante empresa china de turismo. Vale, vamos con los números gordos. De acuerdo con los resultados de esta investigación, en China criar a un hijo o hija hasta los 17 años cuesta una media de 485.000 yuanes. Es decir, alrededor de $75.000, casi 70.000 euros. Y si contamos hasta el momento de la graduación universitaria, la media asciende hasta 627.000 yuanes, casi $100.000, unos 90.000 euros. Pero claro, estamos hablando de promedios para un país enorme. La cosa puede variar mucho si comparamos las zonas más y menos desarrolladas o las urbanas y rurales como esta. Por ejemplo, si hablamos de Pekín o Shanghái, la cifra asciende hasta el millón de yuanes para criar hijos hasta los 17 años, es decir, el doble que la media. Pero a ver, ¿esto es mucho o poco? Porque ni los chinos ni mucha gente de otros países en general se pone a hacer estos cálculos. Pues sí, es bastante en términos relativos. De acuerdo con este estudio, el costo de mantener y educar a los hijos hasta los 18 años es de 6,9 veces el Producto Interior Bruto per cápita anual. Oye, ¿y no tenían otro indicador un poco más sencillo para comparar? Pues sí, la verdad es que es un poco lío. Ahora mismo los ingresos anuales del chino medio rondan los 32.200 yuanes, $5.000, 4.500 euros. Dicho de otra manera, para criar a un hijo hasta graduarse en la universidad habría que emplear todos los ingresos de una persona durante 20 años. Si hay dos personas trabajando en una familia se podría reducir a la mitad. Pero Lele dice, y yo también opino igual, que en realidad la gente gana bastante más. Porque China es un país en el que el gobierno tiene un control bastante bajo sobre los ingresos de los ciudadanos. Esto no es ningún secreto. Por ejemplo, aquí en Changsha el salario medio es de 4.580 yuanes, es decir, unos 650 euros, $720. Pero como decíamos antes, seguramente la gente gana más. Por ejemplo, en estos pueblos se supone que mucha gente vive de la agricultura, pero en la práctica cantidad de hombres y también algunas mujeres se sacan un extra con trabajos de construcción que no constan en ninguna parte. Pero bueno, volviendo al indicador de antes, China estaría muy por encima de países como Australia, Francia o Singapur, donde solo se emplea 2 veces el Producto Interior Bruto per cápita anual para la crianza de los hijos. Japón y los Estados Unidos emplean 4 veces esa media, y el único país que supera a China, de acuerdo con los datos de este estudio, es Corea del Sur, que suele tener una de las tasas más bajas de fertilidad de todo el mundo. Con eso no estamos diciendo que cuanto más cueste criar hijos, menos ganas nos entrarán de tenerlos, pero los datos dan que pensar. En cualquier caso, no cabe duda de que en comparación con muchos otros países, criar hijos en China sale caro. Y además este estudio enfatiza que no se llega al número ideal de hijos por familia en términos económicos y sociales, que según muchos organismos internacionales es de 2 y pico. Si cada familia tiene 2 hijos y pico, la sociedad tiene un relevo demográfico, y si no es así, puede haber desajustes o no, porque a lo mejor en el futuro estamos mejor siendo menos o tenemos máquinas que nos ayudan no solo a trabajar, sino también a cuidarnos cuando seamos mayores. Perdonad si se oye mucho el viento, amigos, hoy tenemos buen tiempo pero un poco revuelto. Cuando tuvimos a nuestra hija ya os enseñamos que en China el embarazo y el parto también pueden salir bastante caros. Y de acuerdo con este estudio, la media de gastos durante el embarazo es de 10.000 yuanes, unos $1.600, $1.400 euros, mientras que el parto cuesta 15.000 yuanes de media, casi $2.400, algo más de 2.100 euros. Para cuando tiene su primer bebé, el chino medio ya ha acumulado facturas por un valor de más de 3.000 euros. Esto también puede variar mucho de unas zonas a otras del país y es posible que con el tiempo la seguridad social nos ofrezca más cobertura de cara al embarazo y el parto, pero de momento deja bastante que desear si lo que se busca es animarnos a tener más hijos. En algunas zonas ya están dando
ayudas de unos $80, 70 euros al mes por el segundo y tercer hijo hasta los 3 años. Por lo que acabamos de ver en las 2 sesiones, un encuentro político muy importante que se celebra cada año, da la impresión de que van a poner más ayudas de este tipo. Pero ya se pueden dar prisa porque tal y como están las cosas, a lo mejor les queda una brecha en la pirámide demográfica. Si pasamos al periodo entre los 0 y 3 años, que es donde estamos nosotros, la media está en unos 21.500 yuanes de gasto anuales, es decir, casi $3.400, 3.000 euros. Es bastante pasta, pero todavía el niño o niña no va a la guardería. Ya hay algunos centros para niños así de pequeños dirigidos a familias en las que el padre y la madre trabajan, algo muy normal, aunque sin contar con la ayuda de los abuelos, que suele ser lo más habitual. De momento, solo el 3% de los niños chinos menores de 3 años van a ese tipo de guarderías, pero se espera que aumente hasta el 50%, porque saben muy bien que hay que dar un respiro a las mujeres para que no pierdan su trabajo. Como decimos, ahora de esa labor se encargan sobre todo los abuelos, pero no todos pueden pegarse 3 años trabajando así todos los días, y a lo mejor dentro de unos años, en lugar de pasar tantas horas con los niños, se echarán una mano económicamente y ya está. Nosotros ahora gastamos más de $300, casi 300 euros al mes en los productos de nuestra hija, pero la mayoría se va en la leche en polvo porque es importada y sale bastante cara. También podríamos comprar marcas chinas, pero muchos aquí no se fían de ellas por un escándalo que hubo hace unos años y del que ya os hablamos en otro vídeo. Al llegar a la educación preescolar, entre los 3 y 5 años, habría que sumar otros 1.000 yuanes al mes, es decir, unos $160, 140 euros. Tened en cuenta que estas cifras pueden variar dependiendo del cambio, ¿vale? Y de esa manera ya nos situaríamos en los $5.300, 4.800 euros anuales. Y si te parece que es demasiado caro o no te gusta cómo enseñan, puedes esperar hasta la educación obligatoria, que comienza a los 6 años. Pues sí, pero hoy en día prácticamente todo el mundo considera la guardería como un primer paso necesario para no quedar atrás y para comenzar bien posicionado en la loca carrera hacia la mejor escuela primaria, la mejor escuela secundaria y la mejor universidad posible. Según datos de la Universidad de Pekín citados en este estudio, el costo de criar hijos a lo largo de la educación obligatoria hasta los 15 años supone el 50% de los ingresos de las familias, y dentro de esos gastos el 30% va para la educación. Sin embargo, insistimos en que esta es una media nacional que seguramente no se corresponde con la realidad que conocemos muchos extranjeros, porque la mayoría de nosotros nos concentramos en las zonas urbanas más desarrolladas. En esas zonas donde se gana bastante más, las familias no gastan un porcentaje tan alto de sus ingresos en la crianza de los hijos, iríamos de un 50 a un 30%, pero la mayoría de ello, hasta superar el 75%, se iría en los estudios. Lo que sí está claro, según este estudio, es que los padres tienen un nivel de consumo en educación, cultura y entretenimiento bastante más bajo que el de sus hijos, y se estima que en una familia con un solo descendiente, este último gasta el doble que sus padres juntos. ¿Cómo lo ve, señora Vaca? ¿Cómo se le queda el cuerpo después de escuchar estos datos? ¿Piensa usted en tener más descendientes? Ya, yo tampoco lo tengo nada claro. A mí personalmente esta estimación me parece bastante significativa porque, por ejemplo, Lele y su madre tenían mucho interés en venir a vivir a una gran ciudad, pero no creo que tengan el tipo de consumo que normalmente asociamos desde los países desarrollados. Lele no tanto, pero su madre hace una vida muy sencilla. O sea, para poder gastar tanto en los hijos, alguien tiene que ahorrar y apretar el cinturón, aunque también hay mucha gente de la generación de Lele que le mira mucho a los gastos. Las nuevas generaciones ya vienen bastante más consumistas, ahí seguramente habrá un cambio. Pero a ver, hay algo positivo en todo esto, porque los gastos no aumentan considerablemente a medida que avanzas en el sistema educativo. En algunos periodos incluso ocurre lo contrario. Los gastos anuales por cada hijo en la enseñanza obligatoria son más bajos que en la preescolar. Descenderíamos a los $3.800, 3.400 euros. ¿Y esto por qué ocurre? Pues entre otras cosas porque la mayoría de las guarderías en estos momentos son privadas y salen más caras.
privadas. El plan es que haya cada vez más públicas y que se abaraten las matrículas, pero van poco a poco. Y luego la enseñanza obligatoria, no obligatoria y superior, incluyendo las universidades, está dominada por centros públicos que son más asequibles y de momento también se consideran los más prestigiosos. En este país la enseñanza secundaria no obligatoria dura 3 años y aunque el nivel de competencia se dispara, alcanzando medias de 70 horas semanales de estudio, los gastos no se multiplican y solo habría que añadir 2.000 yuanes al año, es decir, unos $315, 285 euros. ¿Y cuánto cuestan los estudios universitarios? Pues se estima que cada año de matrícula en las universidades públicas son entre 5.000 y 10.000 yuanes dependiendo de la carrera. Cuidado, Lele, que están esperando. Vienen las vacas, ¿no? Esos son entre 800 y 1.600 dólares o 700 y 1.400 euros anuales. Si te vas a las universidades privadas, la factura puede llegar al doble, pero ya os hemos dicho antes que en estos momentos no es la opción principal ni tampoco la ideal. Pero la mayor ventaja de las universidades públicas está en el alojamiento dentro de los campus, porque por una media de entre 800 y 2.000 yuanes al año, es decir, un máximo de 300 y pico dólares, casi 300 euros, tu hijo o hija cuenta con un dormitorio que tiene que compartir con más gente, pero en el que también suele haber bastante disciplina. Y eso es algo que, lo creáis o no, muchos padres agradecen, porque a esa edad los hijos ya tienen que empezar a pensar en ganarse la vida por su cuenta, aunque entre los universitarios chinos que he conocido yo, solo una minoría trabaja mientras estudia. Bueno, pues ahí tenéis más o menos lo que nos espera con nuestra hija, ya nos diréis qué os parece. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!